Hola, muy buenas tardes desde Corea. Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que en este culto devocional del jueves podamos escuchar la voz de Dios. Gracias por vuestras oraciones y gracias porque Dios tiene un plan perfectamente y nada, dentro de unos días nos veremos y poder compartir con vosotros todas las bendiciones que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Vamos a ir a Mateo 24 del 1 al 14 y el título del mensaje de este jueves es ¿cuándo llegará el fin? Es una pregunta, ¿cuándo llegará el fin? Y Mateo 24 del 1 al 14 dice: Cuando llegó Jesús salió del templo y se iba acercando a sus discípulos para que mostrase los edificios del templo. Respondiendo él le dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo será estas cosas? ¿Y qué señal harás de tu venida y del fin del mundo? ¿O del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os perturbe, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y aún otros nos aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriarán. Mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra en este día. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por este culto devocional que te damos en este día. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, cuándo es el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a poder estar predicando el Evangelio, como dice, Señor, el versículo 24, y será predicado este Evangelio de reino a todo el mundo, y luego será el fin. Señor, que estemos en esta corriente, en esta dirección, que prediquemos el Evangelio de reino, Señor, que proclamemos a Jesucristo, que venga tu reino, que se haga tu perfecta voluntad. Señor, que tú nos llenes hoy con tu espíritu, quiebro todo el poder de la oscuridad en el nombre de Jesucristo, y que en este día podamos ver tu mano, Señor, y podamos escuchar la voz de Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. ¿Qué debemos decirle a los nuevos creyentes y también a los remanentes que están viniendo a la iglesia? Pues la verdad que tenemos que hablarle de Cristo, tenemos que hablarles del reino de Dios y tenemos que hablarles que tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Es muy importante que desde el púlpito y en nuestra vida prediquemos solo el Evangelio, porque si hacemos eso vamos a tener el respaldo de Dios. Ahora, hay tres finales que nos dice la Biblia. El primer final es el fin personal, sino todos tenemos un fin. O viene el Señor a por nosotros, o nosotros nos iremos porque nos toca por la edad. Por eso no se puede parar. ¿Qué significa? Significa que un día vamos a morir. ¿No es así? Lo segundo es que el fin de la época, sino cada época tiene su fin. Cada época trae su final. Y lo tercero es el fin de la tierra. Este mundo se va a acabar, hay un fin en este mundo, como dice la Biblia, ¿no? Y este mundo tiene su final. Nosotros sabiendo esto, podemos estar tranquilos sabiendo que Cristo está con nosotros. Ahora, ¿qué debemos de decirle a la gente? Jesús resumió en una palabra, la palabra de Dios, que sea predicado este Evangelio del Reino a todo el mundo. Por eso tomen la palabra de Dios en este día. Los creyentes dicen que creen en Dios, pero están vagando de un lugar a otro. No es la cuestión solamente de creer en Dios, que está bien, sino de tener un compromiso con Dios. Porque decimos muchas cosas, pero tenemos que hablar solo del Evangelio.
Tomen la palabra de Dios en este día que es absoluta. El Señor Jesús realmente está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo nos prometió que nos daría todo el poder del reino, todo el poder y toda autoridad en nuestra vida. Ya lo dijo claramente en Mateo 28, 16. Por eso tenemos ese respaldo cuando nosotros nos aferramos a la palabra de Dios. El Señor le dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. El Señor Jesucristo nos enseñó también sobre la oración, Mateo 6, oren como el Padre nuestro, y también que podamos estar viendo que el reino de Dios se ha acercado. Él ya lo dijo, eres el reino de Dios, nosotros somos el reino de Dios. Mateo 17 nos habla de ese reino. Jesús dijo también en Mateo 28, 16 al 20, yo estaré con vosotros todo el día con todo el poder del cielo y de la tierra. Debemos de recibir esta respuesta en el día de hoy. Ay, es que lo siento, no lo siento, eso no es el problema. Él nos ha prometido que estaría con nosotros todos los días, con todo el poder del cielo y de la tierra. Vive en nosotros, es así. Jesús también le enseñó a su discípulo Mateo 6:33, no solamente es orar, que sí, que le enseñó que oráramos de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Incluso cuando fracasemos, incluso realmente si nosotros tenemos problema, Dios está con nosotros. Incluso los fariseos que vemos que criticaban, él dijo que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, esté sobre nosotros, Satanás será atado y será echado fuera. No sé, significa que el reino de Dios ha llegado. Mateo 12, 28, 30. ¿Qué nos dice? Nos dice que tenemos que atar a ese hombre fuerte, echarlo fuera. Y cuando lo echamos fuera, significa que el reino de Dios ha venido a nuestra vida. También el final, Cristo que explicó las obras del reino de Dios durante 40 días. ¿Y qué le dio a los discípulos? Hechos 1:3. La misión. Debemos de creer que Él está junto con nosotros. Él nos prometió que estaría con nosotros siempre. Es la promesa que nos habla la Biblia. Jesús está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús ha terminado todo. Él dijo, consumado es, su ministerio ya está, ya ha sido ya resuelto. Porque Él vino y dijo, consumado es, todo está resuelto en Cristo. Por eso en Mateo 24, como hemos leído, Él le pregunta a los discípulos en privado aparte, ¿cuál será la destrucción del templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuándo serán estas señales? Nos habla en Mateo 24 del 1 al 3. La respuesta del Señor Jesús fue que Él enseñaba en el templo de Jerusalén, pero Él profetizó que no quedaría piedra sobre piedra. Aún no se ha restaurado. Ese templo está derrumbado. El templo aún no se ha restaurado. Fue por el año 70 cuando se derrumbó. El Señor Jesús habló de las señales ante el fin. ¿Qué nos habla aquí que yo he leído en Mateo 24 del 1 al 14? Vemos unas señales que tenemos que tener claro antes del fin. La primera señal nos habla de que tengan cuidado que nadie nos engañe. Nos advierte esa señal hoy. Hay mucha gente que nos engaña. Hay grandes profetas, grandes predicadores, iglesias. Son personas que nos engañan. Tenemos que predicar a Cristo, solo el Evangelio. La segunda señal nos habla de que vendrán muchos haciendo pasar por mí, diciendo que yo soy el Cristo. ¿Y qué es lo que hace estas personas? Vemos que estas personas nos deja claro que dice que viene a engañar. Yo soy el Cristo aquí, las señales. Cuidado también con eso. La tercera señal que nos habla aquí es que oiremos noticias de que hay guerras. Es que no oímos guerra, cada 2x3 aún sigue la guerra de Ucrania y Rusia, pero dice que vamos a oír guerras. Pero dice que no nos asustemos, ni nos desmayemos, ni que hagamos pánico, porque es necesario que acontezca y aún no será el fin.
Otra de las señales, la cuarta, es que es el principio de dolores. Todo esto es el principio de dolores de lo que va a venir. La quinta señal, entonces, nos entregarán, dice que a tribulación, maltrato, y nos matarán, y todo el mundo nos va a odiar por causa del nombre de Jesucristo. ¿Por qué tenemos que predicar en ese nombre? Porque en ese nombre la gente no quiere, porque es otro espíritu lo que hay en esa persona, por eso nos odian, nos van a odiar, nos van a matar. Eso dice la palabra de Dios, que son señales que ya están surgiendo. Por ser discípulos, verdaderos discípulos de Jesucristo, ellos tienen otro espíritu diferente a nosotros. Hay personas en la iglesia cuando se predica el mensaje como este, cogen otro mensaje. ¿Por qué? Porque tienen otro espíritu diferente. Porque el mensaje que estamos dando es el mensaje del Evangelio. Por eso, otra de las señales dice que nos entregarán unos a otros. Otro de los mensajes dice que aparecerán muchos falsos profetas y gran número de personas engañará a la gente. También nos habla claramente de otra señal, que la gente será tan mala, será tan, ya no solamente de educación, sino será las personas tan malas de que no habrá ningún amor, se enfriará el amor. También la otra de las señales dice más, es que perseverar, el que persevere, tenemos que perseverar, el que siga firme, el que confíe solo en él, se salvará. Pero ¿qué nos dijo? ¿Cuál es la clave de todas estas señales? ¿Que eso va a pasar? Es el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, entonces vendrá el fin. El fin llegará cuando se predique este evangelio a todas las naciones, a todas las personas vendrá el fin. De esta manera oirán y entonces vendrá el fin. Este es el único versículo de la Biblia que dice que será el fin. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el plan absoluto de Dios para mi vida? Oren todos los días para que sepamos cuál es el plan. No solamente para mí, para la iglesia. Y el plan de nuestra vida de la iglesia, que algunas veces la gente me pregunta, está en el versículo 14. Prediquen el evangelio del reino a todo el mundo, porque yo tengo que ser un pastor. Yo algunas veces me he preguntado, bueno, yo tengo el ministerio, Dios siempre me ha llamado como un evangelista, pero yo nunca había pensado, ¿no? Ser pastor. Y en esta semana, ¿no? En este mes que llevo aquí, bueno, Señor, ¿por qué tú me has llamado para ser un pastor? Hay muchos pastores, y mejor que yo, y mejor preparado que yo, pero cada día hay más pastores. Y Dios, yo sé que me ha traído a esta iglesia, a la iglesia de Mislata, para que realmente predique el Evangelio. Ya no solamente si hay muchos pastores, sino lo importante es que lo que se está predicando. Y vamos poco a poco la iglesia. Yo veo una gran bendición con todo lo que está pasando. Yo estando aquí, para mí es plan de Dios, viendo cómo la iglesia sigue, viendo los hermanos cómo están trabajando. Yo me gozo en ese aspecto. Claro que necesito estar allí y estar con vosotros, pero hay que ver que hemos recibido mucha gracia en esta iglesia. Y Dios tiene que tener un plan muy grande, no solamente para mí, para la iglesia, para nuestra familia. Por eso está surgiendo todo esto y hay que ver el plan de Dios. Yo he descubierto ese plan absoluto de Dios para mi vida y lo voy a hacer. ¿Cómo? Como dice solamente la palabra de Dios. Solo predicar el Evangelio y nada más. Esa es la clave. Que prediquemos el Evangelio del reino de Jesucristo a todo el mundo. Amén. 3 cosas que tenemos que ver en el día de hoy. Primero, ¿qué evangelio debemos de poseer? ¿O qué evangelio tenemos que tener? Con Cristo se acaba todo. Hay mucha gente que piensa que no. Con Cristo, sigo repitiendo, se acaba todo. No perdamos el rumbo en la vida que es Cristo. Cristo es el comienzo de todas las bendiciones de Dios. Cristo quebró totalmente el poder de Satanás. Y con Cristo se acaba todo. Él dijo en la cruz, consumado es. Ya hemos pasado de muerte a vida. Cristo está antes de la fundación de este mundo. Vino de forma humana para salvarnos. Ha resucitado y sigue obrando en el día de hoy con todo el poder
del cielo y de la tierra. Cristo se levantará como el Señor de la segunda venida de Cristo. Él es el dueño de todo y ahí se acabará todo. Tenemos que tener esa palabra, ese pacto de Cristo. Cristo ha resucitado y ahora en su nombre tenemos respuesta. En ese nombre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesucristo, debemos de buscar los discípulos ocultos, esos 70 obreros que ya hablaremos, que dice Lucas 10, tenemos que encontrar esos 70 obreros. ¿Para qué? Para que vaya a 70 regiones. ¿Para qué? Para que vaya a las 70 tribus. ¿Para qué? Esos 70 obreros, encontrar esos 70 discípulos para la iglesia de Mislata. Amén. Lo segundo es que tenemos que evangelizar. ¿Qué tipo de predicación tenemos que hacer? No hay que hacerlo a la ligera. Tenemos que hacerlo conforme a la Biblia. El mundo está enfermo. Eso es lo que tenemos que ver y es verdad. Tenemos que predicar a Cristo para que la gente se sane y se salve. El ser humano no tiene a Dios y por eso cada día tiene más cosas menos el Evangelio y cada día tiene más problemas. La gente se suicida. Me estaba diciendo una hermana que han puesto ahora en España, no lo sabía, un teléfono para que llamen antes de que se suicide una persona. Cuando hace eso el Estado es que las cosas se habrán disparado de la gente que se está suicidando en España. Por eso la gente se suicida. Vemos que se suicidan los cantantes, los políticos, la gente con dinero, etcétera, etcétera. La gente se está suicidando. ¿Y qué hace el pueblo de Dios? Tenemos que predicar este evangelio del reino. Hermanos, no hemos hecho aún ese evangelismo correcto que habla la Biblia. Por eso estoy en esta iglesia. Tenemos que hacer ese evangelismo bíblico. La pregunta es, dice el evangelio de Dios que nuestro enfoque tiene que ser Cristo. Ahora, ¿qué le pasó a personas como a Elvis o a Michael Jackson o personas famosas? Yo siempre me pregunto cuando dice, ¿alguien le habrá predicado el evangelio? Digo yo. La gente tiene grabado, enraizado en su naturaleza, todo menos el evangelio. Solo prediquen a Cristo y nada más. Y si predicamos a Cristo y la palabra de Dios y realmente el evangelio, el respaldo de Dios está con nosotros. Todas las bendiciones las tenemos cuando predicamos a Cristo. No tenemos que salirnos de la Biblia. Lo tercero es, ¿hasta dónde debo de llegar? Pues tenemos que llegar, como dice el versículo 14, hasta el fin del mundo, nada más. Nuestra teología, nuestra doctrina, debe estar solo en el Evangelio. Debemos de cambiar ese sistema que está en la iglesia. ¿Para qué? Para que las personas hagamos una iglesia, para que todas las naciones del mundo puedan venir a la iglesia, para que reciban la salvación y reciban la sanidad en la iglesia. Tenemos que ser una iglesia que levante esos 70 discípulos para que vaya a las 70 naciones, a las 70 tribus, y así llegaremos hasta el fin del mundo. Dios, acordaros, como dice la Biblia, derribó el primer templo. En primer libro de Crónica 29 nos habla del primer templo que hubo, fue derrumbado. El segundo templo, lo vemos en el profeta Ageo 2, fue derrumbado. Y el tercer templo que nos habla la Biblia en Juan 2 también fue derrumbado. ¿Por qué fue derrumbado? Porque no hicieron el plan absoluto de Dios. ¿Cuál es? La evangelización del mundo, levantar a los remanentes y hacer las misiones mundiales. Amén. Conclusión. ¿Qué conclusión tenemos que tener en el día de hoy? Tenemos que descubrir el plan absoluto de Dios para mi vida y también para la iglesia. Lo segundo, que tenemos que tener la respuesta de Dios para nuestras vidas. Y lo tercero es que Dios nos da su método. ¿Cuál es el método que Dios nos da? Cristo, nada más. El Evangelio, nada más. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos cuándo va a ser el fin del mundo. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser ahora llenos de tu Espíritu y podamos entender que tenemos que predicar solo el Evangelio. Tenemos que llevar este Evangelio a todas las naciones del mundo.
Tenemos que ser una iglesia que podamos ser reflejo del tono celestial. Tenemos que ser una iglesia que seamos ejemplo del Evangelio de Cristo, nada más. Por eso, Señor, yo bendigo a mis hermanos que me están escuchando ahora en el nombre de Jesucristo. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos alcanzó, que el amor de Dios Padre que nos sana, nos libera y nos da vida, esté en nuestra vida. Y que la plenitud de tu Espíritu Santo, Señor, esté en esta semana en nuestra vida. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo que está vivo. Amén. Bueno, hermanos, dentro de unos días nos vemos. Que Dios os bendiga.